Y hoy el título que nos ocupa es Llamados al Crecimiento. Es una gran realidad y una gran verdad, diría yo, ineludible, que ninguno de nosotros nacemos con las habilidades que hoy nosotros tenemos. Ninguno de nosotros nacemos dispuestos ya en el primer día, 0 día, o el primer día de nacimiento, nacemos dispuestos a tomar decisiones. Tampoco nacemos ya leyendo un libro, sosteniendo un libro de texto en nuestras manos y leyendo. Tampoco nacemos conociendo el nombre de cada persona que nos rodea, ni siquiera de nuestra madre, ¿no? Tampoco nacemos queriendo trabajar para sustentarnos. Tan pronto nuestra mamá nos da a luz, no estamos diciendo: papi, mami, búsquenme un trabajo para poder trabajar y ayudar a mi mamá que ha pasado una noche de dolores por mi causa. Tampoco nacemos conociendo con quién nos vamos a casar, ni tampoco conocemos que vamos a tener una familia, ni cuántos hijos vamos a tener, ni nada por el estilo. Es más, ni siquiera nacemos conociendo dónde vamos a vivir y cómo vamos a vivir. Eso es una realidad y verdad ineludible. Sin embargo, nuestros padres, como nosotros, esperan que nosotros podamos crecer para desarrollar todas estas habilidades que nosotros no tenemos en el comienzo, cuando acabamos de nacer. Por lo tanto, nuestros padres nos ayudarán ¿a qué? A leer, nos ayudarán a cuidarnos y evitar el mal, nos ayudarán a usar nuestras manos para aprender quizás a trabajar y a sostenernos, a escribir y también a hojear un libro para poder leer. De la misma manera que nuestros padres nos ayudan, de esa misma manera Dios tiene un deseo en nosotros que crezcamos una vez que Él nos hace nacer de nuevo. Él es Padre y como Padre está interesado en tu crecimiento espiritual. Él no quiere que tú, el mismo día que naces de nuevo, tú obtengas todas las habilidades que tú necesitas tener para conducirte en la vida, sino que en la medida del desarrollo espiritual tuyo, tú vas a adquirir ciertas habilidades que el día 0 de tu nacimiento espiritual, como de tu nacimiento físico, tú no puedes obtener. De esa misma forma que tenemos diferentes etapas en nuestra vida espiritual para poder desarrollarnos, así también nosotros tenemos diferentes etapas en nuestra vida de crecimiento espiritual. Y esta imagen que vamos a ver nos demuestra las etapas del crecimiento humano. Por ejemplo, en esta imagen nosotros estamos viendo algo del desarrollo humano. Por ejemplo, está la fase prenatal, que es el embarazo. Después viene la etapa de la niñez, más o menos de infancia, de 0 a 6 años de edad. Después viene una etapa de la niñez que más o menos está entre 6 y 12 años. Después viene una etapa de la adolescencia, de 12 a 20. Después viene una etapa de la juventud, aproximadamente entre 20 y 25 años. Después viene una etapa de adultez que está más o menos entre 25 y 60 años. Pero después nos toca vivir una etapa que se le llama la etapa de la vejez en adelante. Asimismo, de esa misma forma, Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. Comenzamos de 0 y es obvio que no le puedes pedir a un niño de 0 a 6 años que haga las cosas de un adolescente de 12 a 20. Pero tampoco podemos esperar que una persona ya pasada los 60 años de edad pueda hacer lo que quizás en la etapa de la juventud de 20 a 25 años esta persona quiera hacer. Por tanto, la Escritura traza una distinción entre el crecimiento físico y el crecimiento espiritual, pero a la vez insiste en que una persona no debe solamente crecer físicamente, sino también que una persona debe crecer en Cristo espiritualmente para tener una vida bien ordenada, si pudiéramos decir cronológicamente, y espiritualmente completa. Dios no quiere en ningún momento que nosotros nos quedemos como niños recién nacidos. Bueno, si tú eres papá, tú no vas a querer que tu hijo a los 15 años de edad todavía tenga 2 añitos de edad o se comporte como un chico de 2
años de edad, porque eso no funciona de esa manera. Estamos conscientes que vamos a esperar de ese niño recién nacido un desarrollo, un crecimiento físico. Y un ejemplo de ello lo vemos en la experiencia que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley que había hecho todas las cosas bien. Nicodemo era una persona muy educada, era uno de los maestros más prominentes de aquel entonces en cuanto a la ley, pero no quería más o menos quizás interactuar verbalmente ni públicamente con Jesús. Y este hombre, preocupado por las enseñanzas de Jesús, porque sabía y estudiaba la venida del Mesías, va de noche donde está Jesús y más o menos ahí escondidito comienza un diálogo. En el verso número 3 del Evangelio de Juan, capítulo número 3, versos del 3 al 8, miren lo que Jesús le responde a Nicodemo, después que Nicodemo hace la pregunta: ¿cómo puede nacer una persona otra vez? ¿Tiene que volver al vientre de la madre? Y Jesús le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es una condición. La persona que no nazca de nuevo espiritualmente no puede ver el reino de Dios. Y si no puede ver el reino de Dios, solamente le queda otra opción para ver: el infierno. No hay un término, un penthouse, para aquellos que no nacen de nuevo y se portaron bien, hicieron bien las cosas, fueron buenas esposas, fueron buenos esposos, instruyeron a sus hijos en la mejor escuela. No hay un término medio. O no entras al reino de Dios y entras al infierno, o no entras al infierno y entras al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad, otra vez, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Segunda vez. Lo que es nacido de la carne, nosotros, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. No te asombres de eso, porque ese nacimiento no es un nacimiento como que ya estoy listo para nacer. El viento sopla donde quiere. Nosotros vemos que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero hay una verdad acá: pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Nosotros sentimos el viento, quizás ponemos un papelito, nos indica que va para allá, pero nosotros no sabemos ni de dónde viene ni a dónde es que va. Así es todo aquel, dice Jesús, que es nacido de nuevo. Sin embargo, Dios espera que nosotros de esa misma manera nosotros progresemos. Tenemos que dejar atrás las cosas de la infancia y avanzar al crecimiento espiritual, porque es Dios quien está en la ecuación. Es Dios nuestro Padre. Él nos hizo nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Por eso nos dice que progresemos hacia la madurez espiritual en Hebreos 6:1. Pero quise traerte el lenguaje actual para que ustedes puedan ver más o menos la realidad de lo que les quiero decir. Por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Ya naciste de nuevo. Ahora tú necesitas aprender más y más. Y eso es lo que hace el padre con su hijo. Le enseña para que aprenda. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. Y no sigamos hablando cosas simples. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. El escritor de Hebreo, tanto como Jesús, estaba interesado en algo. Estaba interesado en que las personas entiendan que deben nacer de nuevo por medio del Espíritu, pero que una vez que has nacido de nuevo, tú tienes que comenzar a preocuparte por ese nacimiento, porque tu padre está interesado en tu crecimiento espiritual. Y eso es lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo. Oye, tú tienes que buscar la forma de comprender que este nacimiento, aunque se parezca al otro, difiere mucho. Quizás los padres planifiquen el hijo y puedan decir: bueno, yo no creo que en este tiempo deba salir embarazada, quizás espere un poquito. Está bien, tiene cierta medida, pero hay un principio: nacimiento. Y de ambos se espera que crezcan. Que crezca el niño o la niña físicamente, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente bien, pero que también crezca esta persona que pasa de las tinieblas a la luz espiritualmente bien y saludable. Lo que quiere decir que para poder crecer hay que dejar muchas cosas atrás. Y las cosas que se dejan atrás son las cosas
de niño que no deben combinarse con las cosas de la adultez. Como por ejemplo, ahí nos dice que debemos dejar atrás las enseñanzas primarias que te llevaron a Cristo. Y una de las cosas o rudimentos, como dice la Reina Valera, una de las cosas es que seguimos con un conocimiento minúsculo de lo que es el pecado. Ya te arrepentiste, Dios te salvó, pero todavía sigues con esos juegos a pecadillos que no adornan ni tampoco muestran un carácter maduro. Conversaciones inmaduras, dejemos de hablar cosas simples. Hay algo que caracteriza a la persona madura y es su manera de hablar. Hay personas que tú las escuchas hablar y tú dices, Dios mío, ¿cómo es esto? El evangelio no aparece por ningún lugar. No aparece ni siquiera una profecía falsa para uno decir, bueno, por lo menos está equivocado. No aparece nada. Sus conversaciones son infructuosas. Si hablan de política, terminan en la crítica. Si hablan de economía, nunca pueden más o menos decir, bueno, Saúl fue un gran rey y también fue un gran económico porque llevó, este hombre conoce la economía de Israel. Entonces no hay una conversación sólida, no hay una conversación que te pueda decir, qué bueno. Y el escritor de Hebreo dice, si tú has nacido de nuevo, el niño no se pasa toda una vida diciendo, pa, 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 porque si ustedes ven que su hijo a los 12 años está diciendo pa, pa, eso es acabado de nacer, de 0 a 6 añitos, el niño comienza a decir pa, pa, y ustedes ¿qué es lo que hacen? Mamá. No, papá, no, mamá, y ahí comienza la pelea, que digan mi nombre primero, pero estamos conscientes de que por la enseñanza él va a aprender a hablar, pero lo que no se concibe es que ese niño después de 15 años esté mamá. Ya ustedes se ponen en alerta con sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos crecer de tal manera que sepamos nosotros mismos que estamos creciendo espiritualmente? Porque si yo lo tratara a ustedes como un niño de 9 años, a cualquiera de ustedes, lo más probable es que se ofendan. Y tienen toda la razón para que ustedes se ofendan si yo los trataría como un niño de 9 años. Pero ¿qué pasaría si cualquiera de ustedes que son padres, yo trataría a su hijo como un adulto y le pidiera que se porte como un adulto aún aquí en la iglesia? Lo más probable es que también te ofendas. ¿Qué les quiero decir? Que estamos conscientes que hay etapas en nuestras vidas que son para ciertos comportamientos y hay etapas en nuestras vidas que no son para ciertos comportamientos. El comportamiento de un niño nosotros lo sabemos, como el comportamiento de un adulto nosotros también lo sabemos, y ambas cosas, si las invertimos, ofendemos al padre, ofendemos a la persona que lo estamos tratando como un niño. Que nos traten como no somos nos ofende. Sin embargo, estamos conscientes de que este principio es en el mundo carnal. No me trates como un niño. Pero en el mundo espiritual pasa algo, también nos ofendemos. Y el escritor de Hebreo está diciendo, hablen cosas maduras, traten de dejar de actuar con malicia, proyéctense a cosas mayores. Y si le llamo la atención a tu hijo pidiéndole que se comporte como un adulto, también te vas a ofender, porque sabemos, estamos conscientes que hay etapas para cada comportamiento. Bueno, en el mundo espiritual también pasa lo mismo. En el mundo espiritual no se espera que una persona después de 5, 6, 7 u 8 años en el evangelio se siga comportando como un niño pequeño. Y asombra si una persona recién convertida está enseñando la Biblia en un lugar, porque la Biblia dice que no puedes imponer las manos con ligereza, ni tampoco pongas a un neófito recién convertido a enseñar las escrituras. El mismo principio en el campo humano es el mismo principio en el campo espiritual. Y eso es lo que Jesús nos dice cuando le habla a Nicodemo, y eso es lo que el escritor de Hebreo también le dice. No es normal que pasado cierto tiempo la misma persona tenga el mismo comportamiento cuando era un recién convertido. Para eso, lo primero que debemos ver es lo siguiente.
Este llamado a crecimiento no tiene nada que ver con la salvación. No se nos pide que hagamos un esfuerzo para ser salvos. No, la salvación es por gracia. Ningún esfuerzo que hagamos nos llevará a la salvación de nuestras vidas. Miren lo que Hebreos, que ya lo leímos en la lectura inicial, pero lo vamos a volver a leer. 6, del 4 al 6 nos dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública o al vituperio. Este pasaje que ustedes ven acá, que acabo de leer, es uno de los pasajes mal interpretados de las Escrituras, donde muchísimas denominaciones no se ponen de acuerdo. Sobre todo aquellas denominaciones que creen que la salvación se pierde. Ellos creen que este pasaje está hablando que la salvación se pierde. Si no entendemos el contexto en el cual el escritor de Hebreos puso esto acá, lo más probable es que nosotros lleguemos a la conclusión que el escritor de Hebreos le está diciendo a los cristianos a los cuales se les escribió la carta: tengan cuidado, miren a ver cómo ustedes se comportan, porque van a perder la salvación. Además, no es así. Hay muchos versículos en las Escrituras que aseguran que un creyente nacido de nuevo no puede perder la salvación. Porque acabamos de leer en Juan 3, del 3 al 8, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Naciste de nuevo para entrar al reino de Dios, no naciste de nuevo para irte al infierno. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Porque no quiero cargarlos con una conciencia débil en la cual ustedes digan: bueno, si yo no crezco espiritualmente y me voy al infierno. No, esto no tiene nada que ver con la salvación. Es lo primero que quisiera que puedas comprender para que te sientas seguro. Se refiere a personas que están en la iglesia, escuchan la palabra, como bien lo dice el versículo, son testigos de la obra del Espíritu Santo, dicen que aman a Dios, dicen que aman su palabra, reciben con gozo la palabra del Señor, llegan y dicen: sí, la palabra me habló, hoy voy a poner todo en práctica, pero nunca nacieron para salvación. Tuvieron donde pudieron ser salvos, pero nunca fueron hacedores de la dicha palabra que escucharon. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia de fondo. Todas estas cosas que habla el escritor de Hebreos son experiencias de fondo, pero ninguna de esas experiencias los motivó a llevar una vida de obediencia u obedecer la palabra del Señor. Disfrutaron de muchas cosas junto con el pueblo de Dios, y yo como pastor te puedo decir que yo he visto una cantidad de personas en esas condiciones que te podré decir con condición de causa y con toda verdad lo que dice el escritor de Hebreos. Abre tu Biblia en Mateo 13, 21 y 22 y ustedes verán cómo vemos esta verdad. Y la quise traer en la NTV para que tengan un mejor entendimiento. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Es que tengo que trabajar, pastor. No hemos escuchado eso. Ahí llegó el diablo, consiguió un trabajito más remunerado, ya. Lo atractivo de la riqueza: hay que trabajar, pastor. Entonces después decimos que esa persona perdió la salvación. Es que nunca fue salvo. Nunca fue salvo, porque la Biblia dice que nunca fue salvo. Así que no produce ningún fruto. La Biblia de las Américas, o la Reina Valera, dice que estas personas reciben la palabra con gozo. Haces un llamado, son los primeros que están al frente. Pero cuando toca obedecer la palabra del Señor, pero cuando comenzó el trabajo, pero cuando comienzas a confrontarlo con la palabra, todo es por cuestión de la misma palabra, la cual recibieron con gozo. Es contradictorio que la misma palabra que yo reciba con gozo, que en cierta medida me haya ayudado a comprender la realidad,
que en el primer problema, esa misma palabra, yo la niegue. Yo diga, no, yo creo que sí, yo creo que esa es la palabra del Señor. Y es verdad todo lo que dice, pero la rechazo. Voy a seguir trabajando, voy a preocuparme por mi vida, tengo que hacer dinero, el mundo está muy volátil, yo necesito hacer plata porque Dios me va a bendecir. Hermanos, con un corazón pastoral se los digo. Ustedes no saben la cantidad de personas que yo he visto en esas condiciones. Ustedes quizás no se imaginan. Se los digo con un corazón pastoral. Engañándose a sí mismos, creyéndose que han nacido de nuevo. Y la Biblia dice que ese tipo de personas, ahí lo pueden leer en Mateo 13, no nació de nuevo. Y las consecuencias, ahí también lo dice. No hay tal cosa como salvarse y luego perder la salvación. Eso no existe. La salvación de nosotros es eterna. Cristo murió por nosotros eternamente. Nadie puede perder lo que no tiene. Nadie puede perder lo que no tiene. Juan dice que salieron de nosotros porque simplemente no eran de nosotros. Por lo tanto, número 2, este llamado crecimiento es para que demos frutos espirituales. Si somos salvos, Dios espera que nosotros demos frutos espirituales. Es una realidad que un campo demuestra su valor por el fruto que se recoge. Si a ustedes les toca comprar quizás una hectárea de piña, ustedes no van a decir simplemente porque tengo el dinero voy a comprar una hectárea de piña. Seguramente usted llega a la conclusión que usted debe hacer varios estudios para saber, hay varias indagaciones para saber si en verdad ahí se recoge la piña que tú esperas. Y entonces tú comienzas a valorar dicho terreno, porque el terreno puede estar contaminado. Quiere decir que si tú llegas a un lugar donde tú ves un campo de piña bien bonito, bien frondosa la piña, bien hermosa, tú te vas a disponer con rapidez a comprar la piña. Así pasa con el creyente. Dios espera que como hijos de Él, poseedores del Espíritu Santo, nosotros demos frutos del Espíritu. Miren lo que dice Hebreos 6, 7 al 10. Porque la tierra que bebe la lluvia con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada. Recibe bendición de Dios. ¿Llueve? ¿Para qué? Para que haya fruto. Ahí vemos el proceso. Pero si produce espinos, porque para eso no es la lluvia. Si produce espinos y abrojos, no vale de nada. Está próxima a ser maldecida y terminada por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, lo mismo que dice el escritor de Hebreos, esto parece ser que era para un grupo de personas y no para estas personas. Parece que aquel grupo a los cuales él dice que es imposible que sean renovados una vez más para la salvación, es un grupo de personas que el escritor está viendo dentro de la iglesia que no han nacido de nuevo. Ahora él cambia acá y dice, pero vosotros, aquí está la seguridad, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra buena obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Note en ese versículo que los espinos y abrojos son quemados. No se le da candela al campo. Dios nunca maldice a sus hijos, jamás. Efesios capítulo número 1, lo primero que dice es que Dios nos bendijo con toda bendición celestial en los lugares celestiales. No hay maldición para nosotros, tampoco existe la famosa etiqueta de maldiciones generacionales, eso no existe. Nosotros somos bendecidos espiritualmente, pero es verdad que no todos los creyentes llevan ni tienen la misma capacidad de producir el fruto esperado por Dios. Porque no todos tenemos la misma capacidad para manejar ciertos frutos espirituales. A uno se le da 2 talentos, a otro se le da 5 y a otro se le da simplemente 1 porque es lo que tiene. Bueno, así pasa con los frutos del Espíritu. No todos van a ser pastores, es imposible. No todos van a ser evangelistas, pero algún fruto tú tienes que tener. Porque tú tienes el poder para producir como mínimo un fruto del Espíritu. Como mínimo. Ahora, si tú no tienes
ninguno de los frutos del Espíritu que menciona Gálatas capítulo número 5, versos 22 y 23, si tú no tienes ninguno de esos, bueno, es simplemente porque tú no tienes la capacidad para producir eso. Porque para nosotros poder llegar a producir el fruto del Espíritu necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las características que acá el escritor de Hebreo enumera en los versos que acabamos de leer? Muy bien, dice que por su amor habían trabajado para el Señor. Evidencia, por su amor habían servido a otros creyentes. Por su amor todavía servían a otros creyentes. Y esto habla de la comunidad dentro de la iglesia. Y estas son algunas cosas. Y él dice, esto pertenece a la salvación, verso número 9. Estas cosas son algunas de las que pertenecen a la salvación. Sigo trabajando en la obra del Señor, sigo sirviendo a otros creyentes y serví a otros creyentes. Así que el escritor de Hebreo está preocupado porque las personas a las cuales él les escribió se durmieran, que es imposible que un hijo de Dios se duerma. A veces como pastor tengo que lidiar con ciertas personas que pertenecen a otra doctrina, y hace poco ellos están interesados en estudiar con nosotros porque los habían cargado como ustedes no tienen idea. Si no vienes a la iglesia te vas a ir al infierno, si no das tus diezmos pues vas a estar con el diablo con las cositas así. Entonces una cantidad de cosas que ellos con lágrimas, y yo cuando escucho esas cosas yo suspiro y digo, Señor, ¿por qué engañan a las personas? Tú no vas a perder la salvación si tú no la tienes, porque Dios conoce a sus escogidos. Sería el colmo del colmo, como digo yo, que sabiendo nosotros que Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, Él es el alfa y el omega, principio y fin. Sería el colmo de los colmos que Él no sepa aquí en esta sala quiénes van al infierno y quiénes van al cielo. Yo quisiera, como humano que soy, que todos ustedes vayan al cielo, pero yo decir eso ya me estoy convirtiendo en un hereje, porque estoy usurpando uno de los atributos de Dios que son intransferibles, que es la omnisciencia de Dios. Yo no puedo asegurar eso. Y eso es lo que Jesús quería enseñarle a Nicodemo, y eso es lo que hoy yo quisiera que ustedes entiendan. El escritor se preocupa mucho por el crecimiento espiritual. Lo otro que podemos ver acá es lo siguiente. Número 3, este llamado al crecimiento demanda un esfuerzo de nuestra parte. No le podemos pedir un esfuerzo a una persona que no tenga la capacidad para buscar ese esfuerzo o para ejercer ese esfuerzo. Por ejemplo, antes de nosotros venir a Cristo, si nos invitaban a la iglesia, ¿qué hacíamos? No voy, estoy trabajando, ¿no es así? Y si nos invitaban a orar, sabíamos que era una pérdida de tiempo. Si nos invitaban a una actividad o una reunión familiar, lo más probable es que nosotros digamos, no, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque no era de nuestra incumbencia ni tampoco formaba parte de nuestro estilo de diversión. Quiere decir que no teníamos lo que necesitábamos para decirle a los hermanos o a los panas, amigos, compañeros, ñaño, ñaña, mamá o papá, la capacidad de decir, sí, me quiero involucrar en las cosas espirituales. Para nosotros poder involucrarnos en las cosas espirituales, necesitaremos la capacidad de comprender las bendiciones que Jesús nos promete. Pero muchos no se esfuerzan por muchísimos motivos. Por ejemplo, algunos están cansados de luchar con el mismo pecado. El mismo pecado, y año tras año los azota, dicen, ya, yo no soy creyente. Yo no nací de nuevo, yo voy al infierno. Otros comienzan a luchar por su propia fuerza, comienzan a hacer por ahí, no lo hemos visto, comienzan a aplicar la ley, no mires, todo bien hechecito, pero así no hay quien viva. Con ese principio caminamos 2 pasos, porque todo eso se está haciendo con nuestra propia fuerza en un cuerpo humano llamado al pecado. Otros creen que la lucha es muy dura para continuar y dicen, yo no puedo seguir, esto es inaguantable, son muchas las exigencias. Otros quieren que su vida crezca rápido
o le dicen a su cónyuge, o le dicen quizás a su hijo: ¿por qué no creces? Sí, pero me convertí ayer, déjame por lo menos llegar a 6 años de edad. Y se desilusionan. Otros son cuestionados por su inmadurez y terminan desistiendo. Tú eres un inmaduro, hasta que la persona termina creyéndose que es un inmaduro. Y otros caen en pecados, quizás un poco vergonzosos, quizás un poco, no tan vergonzosos, pero quizás un poco cuestionable, y ya les da pena regresar. Y prefieren no regresar porque han tenido tanta humillación, han tenido tan poco de amor, que regresar a una comunidad donde simplemente se les cuestionaba sus actitudes, ¿quién va a querer regresar así? Así pasa también con los hijos. Si nosotros criticamos mucho a nuestros hijos, el día de mañana que nuestros hijos caigan en un pecado, lo más probable es que no quieran regresar a casa. Yo he conocido a jóvenes que no saben cómo le van a decir a sus padres: me pasó esto. Y tiemblan, y no sé cómo le voy a decir a mi papá. ¿Por qué? Porque toda una vida lo que escuchó del papá que fue: no, y así. Entonces llega un momento en que su propia naturaleza la doblega. ¡Chuc! ¿Y ahora qué hago? Cuando por tantos años me dijeron que todo tenía que ser en un cuadradito y fuera de ahí no se podía hacer nada. Esa no es la iglesia, ese tampoco es el evangelio. Cada situación en particular demandará de nosotros un esfuerzo, pero fuimos llamados por un Dios de la misericordia. No fuimos llamados por un Dios que anda con una vara midiéndote cada paso que tú das, midiéndote cada palabra para darte un chuchazo o para darte un jalón de oreja. No, Él sabe todo lo que tú ibas a hacer después que Él te llamó. Por eso es el Dios de la misericordia. Él es misericordioso. Jesucristo intercede por nosotros porque Él sabe que somos débiles y que solo no podemos. Él sabe que vamos a caer, Él sabe que vamos a tener tentaciones. Él sabe todo de nosotros mucho antes de que nosotros fuésemos salvos. ¿Te imaginas tú? Antes de tú nacer ya Él te había visto. Después que te llamó con un llamamiento santo, te entregó al Espíritu Santo, Él no dice: déjame ver cómo ahora se comporta Iván de aquí en adelante. No, Él ya lo vio. Y ese es el Dios que yo quiero que hoy tú puedas comprender, que te está llamando a ese esfuerzo de tu parte. Señor, yo quiero agradarte, yo quiero continuar creciendo, yo no quiero quedarme como un niño de 4 o 6, porque tú me llamaste las tinieblas a la luz. Ahora yo me voy a esforzar. Miren lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Pues estas virtudes, segunda de Pedro 1:8 hasta el 11, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Pedro, en el versículo anterior, dice que nosotros debemos añadir una serie de características, y eso es lo que demanda de nosotros el esfuerzo. Pedro no está diciendo: quédate sentadito y comienza a orar para que sean añadidas por osmosis. No está diciendo eso. Pedro está diciendo: oye, Iván, ya tú tienes todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, yo te las di. ¿No es así? Ok, arriba, ahí tienes. Esfuérzate. Comienza a añadir. Verso número 9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino de Dios, al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tienes que esforzarte. Aunque esto es cierto, que Dios es quien nos lleva por medio de su Espíritu a la madurez, también es cierto que el creyente debe hacer su parte. Porque es imposible que Dios no produzca en nosotros, pero para que Él produzca el hacer como el querer, Él tiene que pasarnos de muerte a vida, entregarnos al Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo Él comenzará a producir el querer como el hacer.
por su propia voluntad. No debemos ser ociosos. La ociosidad, les quiero decir algo a cada uno de ustedes, la ociosidad no forma parte del creyente. Es imposible que estemos ociosos, porque el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de redención, es el que nos impulsa, es el que nos contrista, es el que nos entristece. Vamos a leer en la NTV el verso número 12 de Hebreos 6. Miren lo que dice en la versión NTV. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Si nosotros aplicamos el principio de la madurez, si nosotros estamos conscientes de que tenemos el Espíritu Santo y estamos conscientes de que somos hijos de Dios, no nos volvemos indiferentes espiritualmente. ¿Y por qué, pastor, usted me dice eso? Porque es imposible que en mí habite el Espíritu Santo y este mismo Espíritu Santo me haga indiferente a las cosas espirituales. Un poquito de sentido común. No tienen ni siquiera que ponerse a estudiar en el Instituto de Teología Sistemática ni nada por el estilo. Simplemente es cuestión de sentido común. Por eso quise traerte acá la NTV. Es imposible. Dice, en cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. No se van a volver personas indiferentes. No me importa la iglesia. Eso no funciona con el que tiene el Espíritu Santo. No me interesa predicar el Evangelio. Tampoco. No me interesa orar. No me interesa leer. No me interesa vivir en pecado. No, tampoco. No me interesa, ¿qué me importa que me vean tomando cerveza? ¿Qué me importa que me vean hablando mal? ¿Qué me importa que me digan que soy un orgulloso o una orgullosa? ¿Qué me importa? No, así no vive el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que no podemos ser personas indiferentes espiritualmente. Es imposible que tengamos el Espíritu Santo y seamos personas que no nos importen. ¿A mí qué me importa? No, a mí sí me importa lo que ustedes dicen de mí. Ahora, yo no vivo con tu criterio. Eso es otra cosa. Pero a mí sí me importa porque yo tengo que dar testimonio de Cristo. A mí sí me importa. Yo tengo que testificar de Cristo. Y como yo tengo que testificar de Cristo, yo no quiero que el Cristo al cual yo profeso sea mancillado o blasfemado con mis acciones y mis palabras. Por eso sí me importa mi conducta delante de las personas. Entonces, para poder cumplir con el llamado de Dios al crecimiento espiritual de nuestras vidas, quiero darte 4 principios básicos en esta noche. Número 1, el que se lleva la primacía: muera a su interés personal, mate su ego. Ustedes no se imaginan cómo el ego del ser humano, ese yo interno, es una muralla china para el crecimiento espiritual. Si no somos capaces de matar nuestro ego, de decir yo no puedo, yo necesito, yo tengo que leer, yo tengo que buscar, porque el ego, ¿qué es lo que nos dice? Yo estoy ready, yo estoy bien. Vamos a la oración. No tengo necesidad de orar, a fin de cuentas tengo trabajo, tengo camello, ¿no? Tengo dinerito y está cayendo, estoy bien, mi esposa está bien, mis hijos no están enfermos. ¿Para qué voy a ir a un culto de oración? ¿A qué? Sí, estoy bien. Bueno, eso es ego. ¿Para qué voy a rendir cuenta? ¿Para qué? ¿Estoy bien? Bueno, eso es ego. Mate su ego. Número 2, comprométase a un plan de acción que sea bíblico. Hay muchas personas que a veces comienzan a crecer espiritualmente, pero en sus propias fuerzas. Comprométase a un plan de acción, pero que sea bíblico. Hay muchos planes de acción. Si alguno de ustedes no tiene alguno, yo tengo bastantes planes de acción para el crecimiento espiritual, pero que sea bíblico y trate de cumplir ese compromiso. Si es la lectura de un evangelio, léalo hasta el final. Si es la lectura de un libro, léalo. No se engañe a sí mismo usted diciendo que es lector de la Biblia y no lee. Lea un libro. ¿Es este libro? Léalo de tapa a tapa. Aunque usted no lo crea, eso le va a ayudar. Porque usted está buscando un plan de acción. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo no quiero quedarme como un pastor analfabeto. No quiero.
No quiero. Quiero ser un buen pastor, como mi Jesús, como lo dice el Salmo 23. Pero para eso voy a tener que trazarme un plan de acción. Me levanto a las 4:30 de la mañana. A las 8 ya el pastor está con el teléfono bloqueado y estoy durmiendo. A veces veo muchos mensajes al día siguiente, 9, 10, 11, 12. Y a veces yo digo, no me escriban que tendré que verlo el día siguiente. Pero me trazo un plan de acción para poder crecer espiritualmente, para poder ser lo que Dios espera de mí. Número 3, sea responsable en aceptar sus pecados y arrepentirse. Nadie puede crecer justificando sus pecados. Si yo les puse esto acá, sea responsable en aceptar sus pecados y arrepiéntese, ¿por qué las personas no se hacen responsables de sus pecados? Ok, las personas no se hacen responsables de sus pecados porque creen que el pecado que cometieron no es pecado. Y como tanto, no tengo que arrepentirme. Yo me arrepiento de aquello que yo creo que ofendí o que ofendió a Dios. Por lo tanto, yo me voy a arrepentir de eso. Pero si yo no estoy como que evadiendo, como que culpando a otro, no, que mira que yo, no, que fue él, pero lo que yo quise decir no es así. Usted está equivocado, pero ¿por qué usted dice esto? Oye, mira, te estás haciendo daño tú. Tú, sé responsable, sí. Perdón, Señor, aquí estoy delante de ti, perdóname por haber vuelto a pecar. Yo sé que tú eres un Dios de misericordia, yo sé que tú eres un Dios fiel, que me vas a perdonar todos mis pecados. Aquí te entrego este pecado. Gracias porque usaste a mi hermano fulano para hacerme ver mi pecado. Gracias, Dios, yo no lo había visto. Yo no me tengo que resentir con él o con ella porque simplemente me digan, oye, mira, tu actitud es un poco pecaminosa. Es imposible. Participe en el crecimiento espiritual. Número 4, con otros creyentes. Pretender que tú vas a crecer solo, pretender que tú no necesitas, y esto lo voy a decir con un corazón pastoral, pretender que tú no necesitas del pastor para crecer, esas son los destellos de orgullo y de ego que tú tienes que matar. El pastor sabe quiénes son los que maduros espiritualmente. El pastor más o menos sabe quiénes son los hombres y las mujeres de oración. El pastor sabe más o menos quiénes son los que sí leen libros y los que no leen libros y le dicen al pastor que son grandes lectores. El pastor sabe quiénes son los que son hombres y mujeres de oración. El pastor sabe quiénes son los que no oran nada. El pastor sabe quiénes son los que pierden tiempo y el pastor sabe quiénes son los que aprovechan tiempo. Sería el combo que el pastor en cierta medida, cuidado, en cierta medida, porque no soy Dios, no sepa eso. El pastor debe conocer sus ovejas. Y yo algo que hago es ese principio. Conozco a mis ovejitas. Por lo tanto, usted debe participar en un crecimiento espiritual con otra persona. Oye, vamos a leer un libro juntos. ¿Qué te parece? Mira, este libro lo podemos compartir. La pregunta, ¿qué evangelio estás leyendo? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cómo te fue esta semana con tu vida de oración? ¿Estás orando antes de ir para el trabajo? ¿Cómo te va el matrimonio? Son preguntas que, aunque ustedes no lo crean, ayudan al crecimiento espiritual. Espero hasta aquí que el Señor haya bendecido tu vida, hayas recibido el llamado del Señor para el crecimiento espiritual y junto conmigo podamos crecer. La carrera no ha terminado. Este mismo escritor de Hebreos dice, corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. No podemos comenzar corriendo. Debemos comenzar caminando para poder llegar a la meta que el Señor nos ha prometido. Padre, gracias te doy por esta promesa.